100%, porque dignidad en ese aspecto no significa estar libre de manchas. Mi estimadísima gente de YouTube, un gustazo tenerte por aquí en este año nuevo. Mírate nada más, ya ha transcurrido un año más. 2022 ya está aquí, ya estamos todos juntos embarcados en esta nueva aventura llamada Año Nuevo. Espero hayas pasado un excelente tiempo con tu familia, con tus seres queridos, como hayas pasado el fin de año y el inicio de este nuevo año. Mi voz, como tal vez podrás notar, está un poquito gastada por los gritos, festejo, juegos y alboroto de la festividad de Año Nuevo, pero pues aquí estamos para dar lo mejor de lo mejor y por supuesto expresarte mis mejores deseos para este 2022 y no solo para ti, sino también para tu familia y tus seres queridos. El día de hoy vamos a hablar de unas escrituras fascinantes. Vamos a hablar de Génesis del capítulo 3 al 4 y vamos a abarcar también Moisés del capítulo 4 al 5. Vamos a aprender sobre la historia de Adán y Eva, vamos a aprender lecciones fascinantes del arrepentimiento, también sobre el perdón, también sobre la dignidad. Vamos a aprender acerca de la responsabilidad y muchos temas que de verdad estoy súper fascinado por lo que vamos a aprender hoy, así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar el día de hoy, quiero recordarte solo dos cosas. Una, el capítulo o el video o el podcast que grabé con Rodrigo Borgel ya está disponible desde el jueves 30 de enero, está disponible en el canal de Central del Libro de Mormón, así que estás súper invitado para ir a verlo. Si gustas, pues allá te espero. Y la otra cosa que es súper padre, que estoy emocionado porque retomemos, es el programa de Tres Semillas. Tres Semillas es un programa donde analizamos los discursos de la conferencia general más reciente. En este caso vamos a estar transmitiendo los días miércoles en punto de las 7 p.m. hora de México. Entonces este siguiente miércoles 5 empezamos con videos cada semana. Vamos a empezar analizando los discursos del presidente Nelson, verdad pura, doctrina pura y revelación pura, y también el discurso de Dediquen tiempo al Señor. Así que si gustas, y yo te súper invito, te espero por allá el miércoles en punto de las 7 p.m. en este canal. Muy bien, una vez acabando esto, quiero decirles que estoy, no sé si decir nervioso, emocionado, como con varios sentimientos aquí, porque la lección me ha parecido fascinante, lo que he aprendido al estudiar estas secciones de las Escrituras. Estaba en un momento en el que creo que tengo lo que quiero compartir también con ellos, y de repente creo que ya pues mi estudio concluye o se va cerrando el ciclo, y decía no, hay más cosas, y seguía viendo y encontraba cosas, y de verdad que fue un estudio muy enriquecedor para mí, y espero que al hacer mi mejor esfuerzo para transmitir todo esto, ustedes puedan sentir, experimentar, percibir, recibir y entender y llevarse en su corazón algo de lo que yo me llevé en mi corazón al tener este estudio. Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito acerca de los mandamientos y cómo Satanás llega a distorsionarlos, ¿vale? Si nosotros recordamos, nos habíamos quedado un poquito en la historia de Adán y Eva, ya fueron creados, etcétera. El Señor les da mandamientos y entonces empieza el capítulo 3 de Génesis y empieza con este siguiente versículo. Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Esto es súper interesante y quiero abordarlo. Solo quiero hacer una pequeña aclaración antes de abordar la escritura. Me llamó mucho la atención en Moisés 4:6, que es el relativo o el homónimo de esta escritura en Génesis. La traducción de José Smith dice que la serpiente procuró también engañar a Eva porque no conocía la mente de Dios. A mí me llama mucho la atención aquí porque Satanás trata de hacer como su intento de engañar a Eva, pero el libro de Moisés nos aclara porque no conocía la mente de Dios. Ahora, solo quiero aclarar aquí porque a mí me llamó la atención cuando yo leí el libro de Moisés. Dije porque no conocía la mente de Dios. ¿Quién no conocía la mente de Dios? ¿Eva o Satanás? Y en español, fíjate que ahí viene una pequeña complicación en nuestro idioma español, y es que a veces casi nunca es tan necesario volver a usar el pronombre. En inglés sí. Entonces me fui al inglés, que el pronombre es el que aclara quién está ejecutando el verbo o de quién estamos hablando, y en el caso del inglés viene esta aclaración o viene más específica esta parte porque dice: y procuró también engañar a Eva porque él no conocía la mente de Dios. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De Satanás o de Eva? De Satanás. Satanás no conocía
conocía la mente de Dios. Esto en español no viene tan explícito porque solo dice no conocía la mente de Dios. Y de hecho podría interpretarse que incluso seguimos hablando de Eva, que trató de engañar a Eva porque Eva no conocía la mente de Dios, no estaba enterada de sus planes, no estaba tan clara en su mente de ciertas cosas. Pero al ir a la versión en inglés, el inglés tiene esta como regla en la que tienes que repetir el pronombre cada vez que empiezas una nueva oración, prácticamente, y entonces dice: él no conocía la mente de Dios, refiriéndose a Satanás. Ahora, este pequeño paréntesis que nos va a servir más adelante, retomemos la historia. Entonces llega la serpiente, dice Génesis, y le dice: oye, con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Ahora, tú y yo sabemos que ese no era el mandamiento. El Señor les había dicho de todos estos árboles, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Satanás empezaría preguntándole a Eva que Dios no le deja comer de ningún árbol? Fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque Satanás no fue directo al punto. Ya Satanás ya sabía que quería que comieran de ese árbol. ¿Por qué Satanás empieza preguntándole si no les dejó comer de ningún árbol? Aquí vienen dos cosas que creo que son importantes a la hora de entender cómo se distorsiona o el adversario distorsiona los mandamientos para que no sean como Dios espera que los interpretemos. Fíjate qué interesante. Lo primero que Satanás empieza a hacer es alterar la perspectiva del mandamiento para hacer que parezca inmenso o mayor de lo que es. Por ejemplo, aquí Satanás le está diciendo: con que Dios no te deja agarrar ningún árbol, ¿verdad? Ese no era el mandamiento. Sin embargo, Satanás de alguna manera lo hacía sonar como gigantesco, como una restricción total, cuando el mandamiento no era una restricción total, sino una moderación. Lo mismo sucede tal vez con la ley de castidad. La ley de castidad no es una restricción, sino una moderación para que se ocupe las relaciones sexuales dentro de ciertos límites. Entonces los mandamientos no necesariamente pueden verse como una restricción total. Satanás parecía que quería hacerle sentir eso a Eva, ¿verdad? Tu Dios no te deja comer de ningún fruto. Parece que esa fue la estrategia que ocupaba aquí, ¿verdad? Hacer parecer el mandamiento gigantesco, como si fuera abrumador y sin sentido, etcétera, etcétera, ¿sabes? El Elder Holland, en la conferencia de octubre de 2017, en este discurso llamado Sed pues vosotros perfectos con el tiempo, dijo lo siguiente: una sabia hermana santo de los últimos días, la hermana Darla Isaacson, ha observado que, de alguna manera, Satanás ha logrado hacer que los convenios y los mandamientos parezcan maldiciones y condenaciones. Para algunas personas, él ha convertido los ideales e inspiración del Evangelio en algo que los hace sufrir y aborrecerse. De alguna manera, tal vez Satanás trataba de decirle: oye, qué feo el plan de Dios que no te deja comer ningún fruto. ¿Notamos eso? De alguna manera Satanás empieza a lograr que los mandamientos o convenios parezcan maldiciones y condenas. Oye, está horrible que no puedas comer ninguno de esos frutos. Satanás bien sabía que ese no era el mandamiento. Sin embargo, parece ser que quería hacerlo ¿qué? Ver más grande, hacerlo parecer inalcanzable, hacerlo parecer simplemente como una condena, una limitante que no tendría por qué estar ahí. Es una de las estrategias. ¿Cuál? Hacer o distorsionar los mandamientos de manera que parezcan inmensos, inalcanzables o sumamente pesados de aguantar. Ahora, esto no es todo, porque en esta misma línea hay una segunda estrategia que quiero hablar al respecto, que me hace pensar mucho este pasaje de Génesis. También llega a hacer que los mandamientos se vean más grandes, no para hacerte sentir pesado en los hombros, sino más bien para que creas que debes obedecer más y más de lo que el Señor realmente requiere. Imagínate esto, esta línea de lo que le estaba diciendo a Eva podría ir por estos dos lados. Por un lado podría decir: Eva, es demasiado lo que Dios te pide, no comer de ningún árbol. ¿Para qué puso los árboles ahí? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Sabes? Por un lado, hacerlo ver como algo exagerado y sabes, demasiado. Pero por otro lado, aspirar a que Eva viviera más de lo que Dios le había pedido. ¿Cómo sabemos que tal vez Eva hubiera olvidado y dicho: sí es cierto, no me deja comer de ningún árbol? Tal vez el adversario quería, por otra parte, que esta es la otra estrategia que quiero hablar contigo, hacer creer a la persona que tenía que vivir más allá de lo que Dios había pedido, llevando los mandamientos más allá de lo que el Señor estaba señalando. El elder Quentin L. Cook, en la conferencia general de octubre del 2016... ¡Ay, no anoté el nombre del discurso! Lo siento, se los voy a poner en la descripción de todas maneras. Tiene un discurso, su discurso de la conferencia general de octubre de 2016. No me acuerdo si se llama Paz en el Señor. Lo siento, no lo guardé. Él escribió, o más bien dijo en su discurso, el apóstol Quentin L. Cook:
El profeta Jacob del libro de Mormón se refirió a los judíos de la antigüedad como un pueblo de dura cerviz, que despreciaron la claridad y maltrataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan. Aquí, antes de seguir leyendo al Elder Cook, quiero que te enfoques en esta última frasecita que él dice, o más bien que el libro de Mormón dice en Jacob 4:14. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan. ¿Por qué tenían que caer? Por su ceguedad. ¿Por qué vino la ceguedad? A causa de traspasar lo señalado. ¡Qué interesante! El Elder Cook continúa. Hay muchos ejemplos de traspasar lo señalado. Uno importante de nuestros días es el extremismo. El extremismo del evangelio se da cuando uno eleva cualquier principio del evangelio sobre otro igualmente importante. Entonces, fíjate, si tú y yo tomamos un principio del evangelio que tenemos principios igualmente importantes, pero tomamos uno y lo ponemos encima del otro, y tomamos una postura que va más allá o en contra de las enseñanzas de los líderes de la iglesia. Un ejemplo sería cuando uno defiende añadiduras, cambios o un énfasis preferente a una parte de la palabra de sabiduría. Otro es la preparación costosa para posibles situaciones del fin del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Las cosas que no han sido señaladas por Dios, por las cuestiones reveladas, la doctrina, los profetas, la iglesia, cuando nosotros tomamos esa norma y la exageramos, él dice, ¿no? ¿Cuál es el problema? El extremismo, y la llevamos hacia un extremo, el cual no ha señalado Dios. Ese también es un error, porque finalmente, como Jesucristo dijo, ¿no? A los nefitas, el que enseñe más o menos esto no procede de mí. Bueno, si el que enseña más o menos no procede de él, ¿qué tal el que vive más o menos? Y escucha esto, dice más o menos, no es solo el que viva menos de lo que digo, o el que enseña menos en este caso, él dice también el que enseña más. ¿Tiene sentido? Y en este caso, quiero pensar en eso, quiero pensar en cómo Satanás muchas veces puede hacernos pensar que el mandamiento va más allá de lo que realmente es. Y esto es justamente lo que estaba haciendo con Eva. ¿Qué decía el mandamiento? Un árbol no. Satanás lo exagera el mandamiento y dice ningún árbol. Fíjate qué interesante, porque así volvemos a la ley de castidad. Satanás se va a los extremos. ¡Oh, qué terrible prohibición! No es una prohibición, es una regulación. Pero y sabes, podría exagerar el mandamiento hacia otro lado, entonces, donde el Señor no lo ha requerido necesariamente, ¿sabes? Por ejemplo, podríamos pensar la ley de castidad en este sentido de decir las relaciones sexuales son solo para tener hijos. No, no es cierto. Los profetas han enseñado que también tienen que ver con un vínculo de amor y demostrarse cariño entre pareja. Entonces, ¿sabes? Satanás podría llevar el mandamiento hacia ese otro lado y hacerte creer que debes obedecer otras cosas que realmente el mandamiento original no requiere. Y eso es muy interesante. El Elder Cook continúa. Bueno, aquí, por ejemplo, la palabra de sabiduría, también él está mencionando que es un ejemplo. Cuando hay cosas en la palabra de sabiduría que no están en la palabra de sabiduría, más bien, cuando nosotros somos conscientes de cosas que no están en la palabra de sabiduría y tratamos de añadirlas y estamos poniendo ese principio de añadidura por encima de todo otro principio del evangelio, estamos traspasando lo señalado, ¿vale? Ahora, algo importante aquí. En ambos ejemplos, y acuérdate que el Elder Cook nos dio dos ejemplos, el de la palabra de sabiduría y el de preparaciones costosas para situaciones del fin del mundo. Él dice, en ambos ejemplos se alienta a los demás a aceptar interpretaciones personales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este aspecto? Que cuando está bien que tú tengas tal vez la perspectiva de que, oye, creo que para la palabra de sabiduría yo tengo que cuidarme un poquito más por este lado o por este lado. ¿Sabes qué? Yo tengo la impresión de que debo mejorar mi almacén. Impresiones personales que están perfectamente bien, pero fíjate qué pasa cuando nosotros señalamos o traspasamos lo señalado. Se alienta a los demás a aceptar interpretación personal. Y ahí traspasamos lo señalado. Tú eres libre de tener tu interpretación personal, de tener impresiones espirituales personales, pero cuando llevamos al otro lado de imponerse a la otra persona o a invitar a otros a aceptar nuestra interpretación personal, ahí traspasamos lo señalado. El Elder Cook continúa. Si convertimos una ley de salud o cualquier otro principio en una forma de fanatismo religioso, estamos traspasando lo señalado. El Elder Cook, cuando era 70,
Este es un discurso que justamente retoma algunos elementos de un mensaje que él dio en la Liaona de marzo del 2003, cuando él todavía era 70, antes de ser apóstol. Y de hecho, en este discurso que él da en la conferencia de octubre de 2016, él menciona en el pie de página este otro mensaje, y quiero decirte lo que él dice. En un artículo para la revista Liaona del 2003, dice el Elder Cook, yo hice hincapié en 4 áreas que podrían crear ceguera teológica y el tropiezo que Jacob describió. 1. El sustituir las filosofías de los hombres por las verdades del Evangelio. 2. El fanatismo religioso. 3. Los gestos heroicos como un sustituto para la consagración diaria. Y 4. El elevar las normas sobre la doctrina. Estas 3 cosas finales, la primera estamos muy familiarizados con ello. Sabemos que puede ser una piedra de tropiezo el cambiar. Tenemos las filosofías de los hombres, tenemos el Evangelio, y desplazar el Evangelio con filosofías de los hombres, todos creo que tenemos claro que ese sería un error. Sin embargo, estos otros 3 errores que el Elder Cook menciona y que enseña y que ilustra diciendo esto sería traspasar lo señalado, no estamos muy familiarizados con ellos. El primero, el fanatismo religioso, nuevamente, cuando estamos exagerando ciertos mandamientos a un grado donde Dios no los requiere. 1. Por ejemplo, tal vez si yo empiezo a decirle, es que se me ocurrió este ejemplo, perdón. Por ejemplo, sabemos que tenemos esta norma en la iglesia de los ayunos los primeros domingos del mes de 24 horas, ¿vale? Imagínate que yo tal vez digo, ¿sabes qué? Mientras más ayunamos es mejor, así que yo voy a empezar a ayunar 36 horas. Pero de repente empiezo a enseñarle a mi familia que tienen que hacer eso. Y después soy presidente de quórum de élderes y le enseño a los miembros del quórum que tienen que ayunar 36 horas. Y después tal vez soy obispo, ¿sabes? Y entonces llevo esta interpretación personal hacia los demás y traspaso lo señalado. Y entonces la norma ya no se queda como esta norma sencilla que teníamos, sino que empezamos a llevarla más y más allá en un fanatismo que finalmente acaba destruyendo. O que simplemente, bueno, vamos a dejarlo así, traspasa lo señalado y eso no es correcto. Justamente lo que Satanás hacía con Eva, no exagerar el mandamiento. No comes de ese árbol, tampoco comas de ese. Dios va a creer que es un esfuerzo extra, pero estás exagerando, Dios no lo pidió. Dios no lo pidió, no es un mandamiento de Dios. Estás exagerando el mandamiento, tiene sentido. Y puedes tener un análisis o una perspectiva muy buena de decir, igual y Satanás podría decir eso, ¿no? Pero mira, si te prohibió este árbol, también abstente de este, y de este, y de este, y de este. Y es como abstente de todos. Pero ese no era el mandamiento. Sí, espero que tenga sentido esto que estoy diciendo. 3, decía el Elder Cook, los gestos heroicos como sustituto para la consagración diaria. Y esto es interesante también. Y ya no voy a abarcar tanto estos otros 2 porque todavía tenemos otros temas que revisar. Pero me parece muy interesante que justamente eso, creemos que un sacrificio extremadamente grande en un momento, tal vez como el ayuno de 36 horas, y lo tomamos como un símbolo de fe y de devoción que todos deberían tener, cuando tal vez olvidamos que también existe la oración, cuando olvidamos que también podemos invitar a la gente a leer las Escrituras, cuando olvidamos también que la devoción es llegar a la reunión sacramental, cuando olvidamos que, ¿sabes? O sea, ponemos ese principio religioso por encima de los demás, ese acto heroico por encima de la adoración diaria. Y eso también es traspasar lo señalado. Y el último que él menciona que es buenísimo, y ya te lo dejo, bueno, voy a mencionar algunas cosas, pero te invito a súper reflexionar al respecto. Elevar las normas sobre la doctrina. Elevar las normas sobre la doctrina. Súper interesante asunto. Creo que Dios había, si lo ponemos en el ejemplo de Adán y Eva, Dios había enseñado algo, ¿no? De este árbol no comerás porque el día en que de él comas de cierto morirás. Y ahora, si Satanás estaba hablándole a Eva de no comer de todos los demás árboles, estaba tomando la norma de no comer de un árbol y separándola de la doctrina de porque de este árbol, si comes, morirás, y expandiéndola a todos los demás árboles, como si la norma podría expandirse a otras partes de la vida sin llevarse la doctrina, separando la doctrina o la base fundamental del por qué no comer de ese árbol y aplicando la misma norma a diferentes árboles. ¿Tiene sentido? Y a veces tomamos una norma y la despegamos de la doctrina y llevamos la norma más allá de la base fundamental de la doctrina, que si te preguntas qué es la doctrina, es el por qué. No comer del árbol es la norma. La pregunta es ¿por qué? Porque de cierto el día en que comieres morirás. Esa era la razón que Dios dio. Y los otros árboles no tienen esa razón. Sin embargo, parece ser que Satanás
le pinta a Eva un panorama en donde esa norma se puede expandir a otras cosas, pero olvidando la base doctrinal. ¿Tiene sentido? Es un ejemplo. A la hora de verlo en nuestra vida es un poquito más complicado, pero espero que esto te ayude a empezar a ver como estas pistas donde a veces cometemos ese mismo error de dejar que la norma vaya más allá de la doctrina. En fin, ¿qué aprendemos aquí? Dos estrategias de confusión gigantescas que Satanás puede utilizar para distorsionar los mandamientos. La primera es engrandecerlos para que tú sientas que son demasiado pesados, restrictivos y cansantes. Y dos, engrandecerlos, pero para que tú creas que tienes que vivir y obedecer más. Pero en este caso no es vivir más o obedecer más, es obedecer de más. Es no vivir esto, sino más o menos esto, como diría el Salvador en cuanto a la enseñanza de su doctrina. ¿Tiene sentido? Satanás habla de muchos árboles y de abstenerse de todos esos árboles cuando la norma era sencilla, era pura, tenía una razón, había sido revelada. Cuidado con el engrandecimiento de los mandamientos, ya sea que nuestra perspectiva se sientan pesados o que sintamos que somos más buenos porque vivimos más de lo que se pide. Y lo que Dios pide es eso, pues el mandamiento. No te está pidiendo que vivas más del mandamiento, sino el mandamiento, lo más preciso que puedas. Avanzamos un poco más en la historia y ya vimos esta estrategia súper útil, etc. Lo que sabemos es que al final logra que Eva coma del fruto. Eva come del fruto y entonces Adán come del fruto. Y después oyen la voz de Dios en el huerto y viene esta nueva... en este mismo momento en el que comen del árbol llegamos a Génesis 3, versículos 7 al 10, que dice lo siguiente: y fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate qué interesante idea. Adán había sido creado en pureza, igual que Eva. Actúan en contra del mandamiento de Dios. Y entonces tiene miedo de Dios. Tiene miedo de Dios. Esto es muy interesante porque ¿por qué tendría miedo de Dios? ¿Por qué tendría miedo de haber desobedecido a Dios? Si la consecuencia era que iba a morir, ¿por qué le tendría miedo a Dios? Tal vez debería tenerle más miedo a la muerte que a Dios, pero de alguna manera le tiene miedo a Dios, no a la muerte. Lo que aquí se introduce, y creo que es muy interesante en la historia, es el sentimiento de vergüenza. ¿Y por qué sentimiento de vergüenza? Porque el sentimiento de vergüenza te hace esconderte. Y es justamente lo que Adán estaba haciendo. No quería estar a la vista de Dios. Y Adán, ¿dónde estás? No estaba presente, Adán estaba escondido. ¿Por qué se esconde? Porque tiene miedo. Y ahora quiero hablar de este sentimiento de vergüenza un poco. De hecho, bastante, ¿vale? Cuando yo empecé a investigar un poquito acerca de la vergüenza esta vez, dije, vamos a ver qué dicen las escrituras acerca de la vergüenza. Y me fui a los libros canónicos y me di cuenta que en ningún lugar de los libros canónicos, en ningún libro canónico, está la palabra vergüenza. Y dije, ok, eso va a complicar un poquito mi estudio. Vamos a la guía de estudio de las escrituras. Tampoco está vergüenza. Y dije, ok, vamos a tener que explorar por otros lados para aprender de la vergüenza. ¿Por qué Adán no quería estar en presencia de Dios? ¿Por qué se escondía? ¿Por qué sentía miedo? ¿Qué pasó con él? Y en el diccionario aprendí lo siguiente. La vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Aquí nos importa más tal vez la primera parte de la definición, ya que Adán no había recibido humillaciones ni insultos, pero tal vez Adán sí sentía o tenía un sentimiento de pérdida de dignidad causada por una falta cometida. Es muy interesante. Entonces, si Adán sentía que había perdido dignidad por la falta que había cometido, lo que estaba experimentando era vergüenza. Sentía que tal vez entonces no era digno de ver a Dios a los ojos o de tal vez estar en la presencia de Él o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido?
Quiero hablar un poquito acerca de la vergüenza y cómo esto puede ser una piedra de tropiezo para nosotros y nuestro progreso. En la conferencia, no es cierto. Ya no estoy seguro si fue en la conferencia. Sí, en la conferencia general de abril del 2001, el elder L. Tom Perry, en ese tiempo apóstol, ahora ya fallecido, dio un discurso llamado El Exmisionero. En este discurso cuenta una anécdota personal que quiero compartir con ustedes que nos va a ayudar en paralelo a entender la historia de Adán y de Eva y vamos a ver qué principios extraemos de ahí. El relato del elder Perry dice lo siguiente. La semana antes de entrar al campo misional fue emocionante. Hubo muchas fiestas y despedidas, y me temo que no había descansado ni me había preparado debidamente para la capacitación que iba a recibir en la casa de misión. Al finalizar ese primer día, en ese tiempo no había centro de capacitación misional, al finalizar ese primer día en la casa de la misión, estaba agotado, y mientras esperaba que los demás misioneros se prepararan para acostarse, me tiré en la cama y me quedé dormido. Sin embargo, mi sueño se vio interrumpido con el sentimiento de que había gente a mi alrededor. Al despabilarme escuché las palabras de una oración. Abrí los ojos y para mi sorpresa noté que todos los elders de nuestro dormitorio se habían arrodillado alrededor de mi cama para finalizar el día con una oración. Imagínate, tú te estás dormido, tu primer día misional, bien cansado, despiertas y todos están alrededor de ti arrodillados, alrededor de tu cama, ¿no? Cerré rápidamente los ojos, dice el elder Perry, y me hice el dormido. Sentía demasiada vergüenza para salir de la cama y unirme a ellos. A pesar de mi primera experiencia al orar como misionero, a pesar de que mi primera experiencia al orar como misionero fue vergonzosa, fue el principio de 2 años maravillosos de invocar frecuentemente la guía del Señor. Aquí quiero hablar un poquito de este momento en el que él se despierta. Él dice, me desperté, me di cuenta que todos estaban alrededor de mí y dice, cerré rápidamente los ojos y me hice el dormido. Parecido a la escena de Adán y Eva, rápidamente me hice telas e higuera porque estaba desnudo y ahí viene Dios y me escondo. Me hice el dormido, me hice el que no estaba, dijo Adán. Sentía demasiada vergüenza para salir de la cama y unirme a ellos, decía el elder Perry. Estaban orando, yo no, siento vergüenza. ¿Qué pasó con Adán? Tal vez decía, siento demasiada vergüenza como salir cuando Dios me está buscando y unirme a ellos. Es muy parecida la situación, ¿cierto? Ahora quiero hablar de este momento porque tal vez el elder Perry justamente, y tal vez no, tal vez en la misma medida que Adán, pero de alguna manera tal vez también sintió una pérdida de dignidad o estatus, si quieres decirlo así, por tal vez una falta cometida. Un misionero, y me quedé dormido, ni hice la oración, ni pensé en orar, y ya me fui a dormir, y aquí todos están reunidos alrededor de mí, qué pena. Y entonces me finjo el dormido, y tengo demasiada vergüenza para unirme a ellos. Fíjate ahí la parte interesante, la vergüenza, ¿qué es lo que hizo? Hizo que él se detuviera o se abstuviera de la experiencia de orar con los demás, de avanzar y decir, élderes, háganme un espacio, vamos a orar juntos. No, él dijo, mejor me hago el dormido y no participo de la oración. La vergüenza le hizo no participar de la oración con sus compañeros. ¿Tiene sentido? Y vemos un poquito que el principio de la vergüenza retiene al elder Perry un poquito de experiencias espirituales. Y lo mismo tal vez con Adán. La vergüenza le detenía de ir con Dios. Dios me está buscando, pero ¿qué lo voy? No me hago el que no estoy. La vergüenza lo mantenía lejos, o por lo menos oculto, de Dios. Ahora quiero hablar un poquito acerca de la vergüenza en esta faceta de sentimiento de pérdida de dignidad. Si la vergüenza es el sentimiento de que se pierde dignidad por una falta, yo quiero hablar de qué es esto de la dignidad y de que se pierda la dignidad, ¿vale? Quiero empezar hablando un poquito de la dignidad en términos de la traducción de cómo viene en el inglés la palabra, ¿vale? Así como hablamos hace ratito, ¿te acuerdas que la palabra, hablamos de los pronombres en inglés, que en inglés era más fácil distinguir personajes porque cada vez iba hablando de el él o el ella y siempre lo repite él o ella al inicio de las frases? Entonces puedes distinguir personajes a que si yo te digo no sabía de los planes de Dios, bueno, él o ella.
Así también el español llega a tener herramientas extra que el inglés no tiene, es decir, cada idioma tiene herramientas que otros idiomas no tienen. En este caso, si pensamos un poquito en el inglés, la palabra que se ocupa para hablar de dignidad es la palabra worthiness. Cuando describes si alguien es digno o no, usas la palabra worthy. Pero también la palabra worth, que es muy relacionada y solo distinguida o separada por una Y, la palabra worth significa valor. Y esto es una complicación muy, muy grave. ¿Por qué? Porque la palabra dignidad y la palabra valor están muy cerca. Diría yo, muy peligrosamente cerca. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez en esa... Y fíjate, es muy importante entender aquí que el lenguaje moldea mucho de nuestros pensamientos y de nuestras percepciones. El lenguaje moldea mucho nuestras propias percepciones. Y cuando tenemos estas dos palabras tan juntas, me hace pensar en si tal vez como cultura se ha confundido o se ha traslapado el significado de ambas palabras, worthy. Una significando dignidad y la otra significando valor. Nosotros tenemos dos palabras diferentes para hablar de eso, ¿cierto? Valor y dignidad, pero en inglés parece ser casi la misma palabra. Y entonces eso causaría un problema, porque si el idioma impacta en nuestra percepción y en nuestro idioma, estas dos palabras están muy juntas, también podría impactar nuestra percepción al respecto. ¿En qué sentido? En el que pensemos que la dignidad es igual al valor. Pensamos que la dignidad de una persona es igual al valor o a lo valioso que es esa persona. Y ese es un problema. Porque vamos a tener personas, individuos, jóvenes, hermanos o grupos enteros de personas pensando que si no soy digno, entonces no valgo. ¿Y qué pasa entonces? No solo no me arrodillo a orar con los demás misioneros, sino ahora siento que soy menos que los demás misioneros porque no soy tan espiritual. Y ahora Adán, en el momento en el que siente que no tiene esta dignidad, tal vez en este sentido, tal vez también siente que pierde cierto valor a los ojos de Dios. Y eso es un tremendo error. Es un tremendo error. Si nosotros vamos a la guía de estudio de las Escrituras y analizamos la palabra dignidad, la guía de estudio de las Escrituras dice lo siguiente: tener rectitud una persona y contar con la aprobación de Dios y de los líderes que Él ha nombrado. Aquí quiero hablar de algunos aspectos, porque menciona tres cosas aquí la definición. Rectitud, aprobación de Dios y aprobación de los líderes. Son las tres cosas con las que la guía de estudio de las Escrituras define la dignidad. Sin embargo, aquí quiero hablarte de un caso en el que no siempre se cumple como lo define la guía de estudio de las Escrituras. Por ejemplo, ha habido casos, y me gustaría llamarlos malentendidos, y ya lo he comentado aquí en el canal y algunas personas han comentado su experiencia en los comentarios, en la que algún líder le ha parecido, después de hacer la entrevista de dignidad para el templo hacia una persona, y que toda la entrevista saliera bien, que han tomado la decisión de que la persona no se merece la recomendación para el templo. Ahora, esto es particularmente fuerte cuando la razón es que la hermana se acaba de divorciar. Y el problema es, oye, sí, pero este hombre la abandonó y le fue infiel con otra mujer y se fue. ¿Por qué le quitarías la recomendación a ella? Bueno, ve tú a saber lo que pasaba por la cabeza del presidente Estaca en ese momento, de esta experiencia que te estoy contando. Pero fíjate ahí qué interesante. La persona, la hermana en este caso, era recta. Yo diría, tiene la aprobación de Dios porque ya no hizo nada. Pero de alguna manera su líder no la aprobaba. Entonces, era digna, pero no era digna en los ojos del líder. Entonces, la dignidad ahí tiene un choque aquí en esta definición de la guía de estudio de las Escrituras, porque puede haber un momento en el que tú seas plenamente digno, pero de alguna manera, me gustaría llamarlos confusiones o malentendidos, el líder no te considere así y entonces no vamos a ver, te diga que no eres digno o digna, ¿sabes? Quiero hablar de otra etapa de este mismo punto, en el que tal vez no, la definición tendemos que ver cómo tiene excepciones también. Rectitud, aprobación de Dios y aprobación de los líderes, ¿cierto? Quiero hablar un poquito de la aprobación de Dios. Creo que esa parte en la definición no es necesaria. No creo que haya posibilidad en la que una persona no sea aprobada por Dios.
Ahora, tú me vas a decir, Braulio, ¿cómo vas a decir eso si hay personas que viven en pecado? Claro, yo estoy de acuerdo. Pero yo no creo que Dios desapruebe personas. Yo creo que Dios desaprueba estilos de vida. Y eso es muy importante, hacer esta distinción en nuestro vocabulario. De nuevo, nuestro vocabulario y lenguaje moldea muchos de nuestros pensamientos y percepciones. Y si nosotros no hacemos esta distinción al hablar de que Dios aprueba a las personas y lo que desaprueba son los estilos de vida, entonces tenemos un problema, porque de nuevo tenemos personas que no van a sentirse valiosas o aprobadas por Dios. Y tenemos un problema entonces a la hora de definir la dignidad en la iglesia o como cultura dentro de nosotros. Porque tal vez algunos estén entendiendo que la dignidad implica que valen o no valen, o que Dios los acepta o los desaprueba. Y Dios, repito, no creo que desapruebe personas, desaprueba estilos de vida. Sabes, es muy fácil hablarlo así con el amor. Tú y yo sabemos, y sabemos muy bien la frase, la conocemos bien. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? ¿Cierto? Hacemos esta distinción, la persona y sus acciones. Pero parece ser que a veces nos es muy fácil hacerlo en cuestión del pecado, ¿verdad? El pecador y el pecado. Pero a veces no logramos hacerlo con la dignidad y el valor de la persona. A veces no logramos verlo con la aprobación de la persona y la aprobación de sus acciones o su estilo de vida. Muy fácil verlo con el pecador y el pecado, pero no fácil con la persona y su estilo de vida. Entender que Dios aprueba a las personas y lo que desaprueba son los estilos de vida es una parte fundamental para entender la dignidad también. Quiero que pienses un poquito en lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en si Dios aprueba o no a alguien, creo que la mejor manera de resolver eso es ir al libro de Mormón, donde Nefi dice claramente, él no desecha a ninguna persona, ni a nadie le dice que no venga. Dios no desaprueba personas. Dios no dice no vengas. Dios aprueba personas, desaprueba estilos de vida. Quiero contarte de lo importante que es hacer esas distinciones para nosotros, para la juventud, para nuestras familias, para nuestros barrios, para todos nosotros como iglesia y hermanos que estamos aquí juntos. Una vez, esta historia personal no sé qué tanto quiero contarla, pero bueno, una vez estaba yo teniendo, ¿cuántos años tenía? 13 años, 14 años creo. Estábamos esperando en la fila del súper con mi papá y yo agarré una revista de jóvenes, no me acuerdo de qué era, se veía muy juvenil y juguetona. Y yo en ese tiempo estaba buscando cosas llamativas, interesantes. En ese tiempo exploraba un poquito la cuestión de hacer videos divertidos y dije, quiero encontrar algo que se vea nuevo, novedoso, juvenil. Y entonces hojeando, de repente abrí una página que tenía algo que tenía que ver con cosas de 3D, ya sabes, de eso que es medio rojo y azul, etc. Y traía unos lentes, de esos que tienen una parte roja y una parte verde. Entonces agarré los lentes que estaban en la revista, me los puse y me gustaron mucho. Y dije, esto es perfecto para algo, una idea, para un video, para algo divertido y que se vea, sí, padre. Y entonces los doblé, eran unos lentes de cartoncito, ¿no? O sea, no eran lentes así como armazón, sino cartoncito. Y me los guardé en la bolsa, creo, dejé la revista y nos fuimos. Cuando llegamos a casa, creo que un ratito después, yo estaba viendo cosas en mi cuarto, haciendo cosas, y mi papá entró. Se sentó junto a mí en la cama y me preguntó por los lentes que había tomado. Y me dijo, ¿por qué los tomaste? Y dije, bueno, es que me parecieron padres y quiero hacer un video y esto, etcétera, etcétera. Y me dijo, está bien, pero la próxima vez no los agarres, no los tomes así. No recuerdo exactamente si me dijo la próxima vez cómpralos y no los agarres así, pero lo que recuerdo muy claramente es que me dijo no los vuelvas a tomar así, no vuelvas a tomar cosas así. Le dije ok, me dijo vale y salió de la habitación. ¿Cuán diferente hubiera sido si él hubiera dicho deja ahí ratero cuando yo agarré los lentes? ¿Te imaginas eso? Yo en la tienda metiendo y me había dicho hey, deja ahí ratero. Claro, tal vez sí se dio cuenta que los estaba agarrando, si me hubiera detenido en el momento. Bueno, no tengo idea. Pero lo que sé es que si hubiera hablado de mí como persona, en lugar de haber aclarado que mi acción no fue correcta, tal vez otra historia hubiera sido.
Y es una lección muy importante que he aprendido o que puedo, viendo hacia el pasado, reflexionar. Mi papá no me hizo sentir que él me desaprobaba a mí, pero sí me dejó muy claro que desaprobaba mis acciones y que lo que yo había hecho no era bueno, pero jamás sentí que me desaprobaba a mí. ¿Cuál es el problema cuando no hacemos esta separación en nuestra cultura, en nuestras clases, en nuestra iglesia, en nuestra familia? Sí, en nuestra iglesia, somos la iglesia, en nuestra familia, con nuestros jóvenes, ¿sabes? El problema si no hacemos esta diferencia es que la gente acaba sintiendo que Dios no los aprueba, que nosotros no los aprobamos y tal vez que ni los amamos. Y ese no es el mensaje que deberíamos tener. Tal vez Adán no había entendido esa diferencia y tal vez Adán sentía que Dios lo desaprobaría. Tal vez por eso se escondió, tal vez por eso tuvo miedo. ¿Sabes? ¿Cuándo ocultas cosas? Cuando te dan miedo las consecuencias. Pero hay que entender que cuando hacemos esta distinción, hay mayor probabilidad de que la persona sienta amor, en primer lugar. Y en segunda, estamos actuando como actúa Dios. Repito, Dios no desaprueba personas. Dios aprueba o desaprueba estilos de vida. Y eso es muy importante de aclarar, ¿vale? Quiero que nosotros pensemos un poquito, si nosotros avanzamos en esta idea de qué es la dignidad, una definición que me gustó muchísimo es la que da el Webster Dictionary, que es el diccionario de la época de José Smith, del año pasado lo citamos bastante. El Webster Dictionary habla de la dignidad como merecer. ¿En qué sentido? En el que alguien tiene los méritos de algo o que cumple los requisitos para cierta cosa. Y esto es bastante interesante porque nos puede ayudar muchísimo a entender la dignidad y entender la profundidad y lo multifacético que es la dignidad. Si nosotros pongamos un ejemplo, pongamos que tal vez son dos policías o dos miembros de tal vez el ejército, etcétera, ya ves que portan medallas o símbolos. Imagina este diálogo, que alguien le dice a otra persona, tú no eres digno de llevar esa medalla. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría eso? Bueno, de acuerdo al Webster Dictionary, significaría que tú no mereces llevar la medalla, que tú no has hecho los méritos para llevar la medalla o que tú no cumples los requisitos para portar la medalla. ¿Tiene sentido esto? Podemos entender la dignidad entonces como estar en un estado en el que se merece ciertas cosas por los méritos que hemos trabajado para entonces tenerlo. En otras palabras, cumplir los requisitos para obtener algo. Si entendemos la dignidad de esa manera, podemos encajar muy bien muchas cosas. Por ejemplo, en la conferencia general pasada de octubre del 2021, Brad Wilcox, consejero de la presidencia de Hombres Jóvenes, dio un discurso sobre la dignidad. Y en este discurso, él decía lo siguiente. Habla de una persona llamada Damon que llegaba a cometer errores constantemente. Y él dice lo siguiente. Cada vez que Damon cometía un error, el remordimiento era tan intenso que con dureza se consideraba indigno de cualquier tipo de gracia, perdón o de que Dios le diera más oportunidades. Fíjate qué interesante aquí. Si nosotros pensamos en dignidad como merecer o como que tenemos los méritos o cumplimos los requisitos para, entonces viene esta parte de entender la dignidad en sus múltiples facetas, porque él dice, Damon no se sentía digno de cualquier tipo de gracia, perdón o de oportunidades. Ahora cambiamos la palabra dignidad por la nueva definición que hemos aprendido, que es merecer. Damon no sentía que merecía la gracia, que merecía perdón o ninguna segunda oportunidad. Tiene mucho sentido. La palabra dignidad tiene que ver con merecer, con haber hecho los méritos o cumplir los requisitos para algo. Entonces, cuando las personas preguntan sobre la dignidad, la pregunta es, bueno, ¿digno para qué? ¿Que tengo los méritos de qué? ¿O que cumplo los requisitos para qué? La dignidad siempre debería estar acompañada de la pregunta ¿para qué? Hay dignidad para entrar al templo, hay dignidad para salir en una misión, hay dignidad para poder ejercer una ordenanza, para participar de la Santa Cena. Sin embargo, estos niveles de dignidad no son los mismos. Fíjate, por ejemplo,
si uno no paga el diezmo, no es digno de entrar al templo, no cumple con los requisitos para entrar al templo. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea digno de tomar la Santa Cena, porque para la Santa Cena hay diferentes requisitos. Entonces, la dignidad tiene que ver con es multifacética por eso, porque te digo que es diferente dependiendo de para qué, porque la dignidad es decir que cumples los requisitos para algo. Entonces, cuando hablamos de dignidad, es importante hablar de para qué. Digno para ir al templo, digno para tomar la Santa Cena. Son niveles diferentes de dignidad. Digno para ser bautizado, son diferentes niveles de dignidad. Tiene sentido, o no quiero decir niveles, es que la dignidad tiene diferentes como enfoques. La dignidad, dependerá y está basada en el para qué, ¿sabes? Los requisitos dependen del qué, ¿sabes? Ahora, aquí hay otra parte importantísima que el elder o el presidente Wilcox menciona en su discurso, que nos va a hacer entender la dignidad en una profundidad más amplia. La dignidad, dijo él en su discurso, no significa estar libre de mancha. Ah, caray, espérate. Que yo entienda, digno es cuando a través de la expiación de Jesucristo borras las manchas del pecado y entonces estás digno. Pero él dice que la dignidad no significa estar libre de mancha. Entonces, a ver, ¿qué onda? Ya no entiendo. Porque tengo entendido que no podemos entrar impuros al templo, es decir, con manchas, y él dice que la dignidad no significa eso. O sea, que la dignidad puede significar también tener de vez en cuando manchas, o tener manchas. ¡Wow! Pero entonces aquí viene la siguiente parte que creo que nosotros debemos de entender. ¿Dignidad para qué? De nuevo, esa pregunta que te dije hace ratito, cuando hablamos de dignidad, debemos de hablar de dignidad. ¿Para qué? Porque dignidad es cumplir con requisitos. Ok, ¿con cuáles? ¿O para qué los requisitos? Hay cosas en las que tú no puedes estar indigno. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas cosas que no requieren, como dice aquí, que la dignidad no significa estar libre de manchas. En cuestión de entrar al templo, hay ciertas manchas que no te van a dejar entrar al templo y por ende esas manchas te harán indigno de entrar al templo porque no cumplirás los requisitos para entrar al templo. Sin embargo, hay cosas para las cuales aplica esta cosa que él nos está diciendo aquí. La dignidad no significa estar libre de mancha. ¿Para qué tipo de cosas? Ya hablamos de dos cosas. Dios no deja de amar al pecador. El pecado y el pecador son cosas diferentes. Los pecados son manchas, definitivamente, pero esas manchas no implican que el pecador no tenga el amor de Dios. Entonces, ¿para el amor de Dios la dignidad requiere estar libre de manchas? No. Por eso te digo, ¿dignidad para qué? ¿Para entrar al templo? No tiene dignidad para entrar al templo. ¿Dignidad para tener el amor de Dios? 100%. Porque dignidad en ese aspecto no significa estar libre de manchas. Dignidad significa merecer. Y no puedo decir que él no merece el amor de Dios por los pecados que ha cometido. ¿Ya estás viendo cómo entender la dignidad como merecer te ayuda mucho a aclarar lo que significa dignidad? Entonces, cosa número 1, que tú nunca puedes ser indigno de, o que tú nunca puedes estar en un punto en el que no mereces el amor de Dios. No hay un punto en el que tú no puedas merecerlo. La dignidad para el amor de Dios no significa estar libre de manchas. Segunda cosa en la que quiero que tengas claro que no puedes ser indigno de, o no puedes no merecer, la aprobación de Dios. Porque, repito, Dios no desaprueba personas. Dios a nadie le dice no vengas. A nadie, dice el libro de Mormón. Vengan todos. Lo que sí desaprueba a Dios son estilos de vida. Pero tu estilo de vida no puede llegar al punto en que te haga indigno de recibir aprobación de Dios como hijo de Dios, como hijo e hija de Dios. No de tu estilo de vida, pero sí como hijo o hija de Dios. Él no dice no vengas. Tengas el estilo de vida que tengas, Él te dice ven. Al contrario, acércate más, ¿cierto? Entonces, dos cosas en las que la dignidad no significa estar libre de mancha. El amor de Dios no requiere... La dignidad para el amor de Dios no requiere estar libre de manchas, tampoco el ser aprobado por Dios. Ahora vamos a una tercera cosa que me fascina, que el presidente Wilcox nos explica aquí, que no necesitas estar libre de mancha para que seas digno para ello.
El elder Wilcox, o el presidente Wilcox, dice en otra parte de su discurso, su gracia, es decir, la gracia expiatoria de Jesucristo, no es simplemente un premio para los dignos. La ayuda divina que Él nos da es lo que nos ayuda a llegar a ser dignos. Entonces, fíjate qué interesante. Él dice, la gracia no es el premio de los dignos. La expiación no es el premio de los dignos. La expiación es la ayuda para llegar a ser dignos. Entonces, ¿en qué otra instancia? Y aquí es en diferentes etapas del proceso del poder de la expiación, pero ¿en qué otra cosa nos enseña aquí el presidente Wilcox? Que la dignidad no significa estar libre de mancha y que no necesitas estar libre de mancha para merecer esto. La gracia, la expiación de Cristo. Y estas son tres cosas que a veces no entendemos de la dignidad y por eso nos sentimos menos. Tal vez por eso, como Adán, mejor nos escondemos o nos alejamos un poquillo de la iglesia o sabes que no me siento tan cómodo con él, o etcétera, etcétera, etcétera. Porque a veces creemos que la dignidad necesaria para el templo es la misma dignidad necesaria para el bautismo, para la Santa Cena o para sentir o merecer el amor de Dios. ¿No es cierto? No es cierto. De esto no hay manera en que seas indigno. No se puede ser indigno del amor de Dios. No hay manera. No hay manera. Ahora, quiero que pienses en esto porque entonces tienes otra perspectiva total de la dignidad. Porque la dignidad, como te venía diciendo desde hace rato, es multifacética. Depende o tiene diferentes caras, por así decirlo. Podemos hablar de dignidad para el templo, ya lo dije, dignidad para la Santa Cena, dignidad para un bautismo, dignidad para servir una misión, dignidad para la expiación, para el poder expiatorio. Y claro que hay facetas de la expiación en la que necesitas cierto trabajo, pero hay otras para las que no. ¿Cuál es la faceta de la expiación para la cual tú no necesitas ningún trabajo? Algo que se llama segundas oportunidades. Uno no se tiene que ganar segundas oportunidades. Todas esas ya las pagó el Salvador. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a tomarlas. Igual que el amor de Dios. No hay manera de que te lo quites. Es algo que no te lo puedes quitar. Ahí está, no importa los pecados, no importa qué tan lejos, no importa qué tan oscuro o sucio el pecado. El amor de Dios está ahí, la aprobación de Dios hacia ti como tu hijo, como su hijo, perdón, o como su hija en tu proceso de crecimiento y la expiación y el poder para ayudarte a regresar siempre están ahí. No hay manera de que esas tres cosas te las puedas quitar. No se puede. Antes de terminar con el tema de la dignidad, quiero mencionar un poquito, ya se nos hizo bien tarde, quiero mencionar una cita del elder Marvin J. Ashton, que dijo en, creo que es la Conferencia General de abril de 1989. Bueno, lo encuentras en la Liaona de julio de 1989. Y él dijo, la dignidad es un proceso. Y eso está muy interesante porque tú y yo estamos acostumbrados a tratar la dignidad como un estado espiritual. Pero el elder Ashton, o el presidente Ashton, elder Ashton dice aquí, él dice la dignidad es un proceso. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva de la dignidad si tú y yo empezamos a verla no tanto como un estado espiritual, sino un proceso del cual podemos formar parte o no? Es muy interesante, pero tú y yo ya formamos parte de ese proceso llamado dignidad, porque nosotros ya somos dignos del amor de Dios. Ya somos dignos de su aprobación. Diferente a nuestro estilo de vida, pero aprobación como hijo e hija, sí la tenemos. Y la expiación de Cristo, para ayudarnos a dar los primeros pasos hacia el arrepentimiento. Ahora, terminemos este punto donde empezamos. ¿Adán sentía vergüenza? ¿Por eso se escondió? ¿Por qué la vergüenza no aparece en los libros canónicos? Creo después de este estudio que la vergüenza no aparece en los libros canónicos porque no existe en el cielo, porque no es un principio del Evangelio, porque Dios, para Él no debería existir la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad y en ningún momento tú pierdes toda tu dignidad. Siempre serás digno del amor de Dios. Siempre habrá dignidad en ti en este aspecto. La vergüenza, este sentimiento de pérdida, tal vez incluso a veces total de la dignidad, tal vez no tiene sentido. Como Dios ve las cosas, tal vez para Él no tiene sentido.
Tendría sentido que por eso no está la palabra vergüenza en las Escrituras, porque no tiene cabida en el vocabulario de Dios, porque para Él siempre serás digno de su amor. Tiene sentido, ¿cierto? Pero ahora quiero darte otra perspectiva también que me parece muy interesante, porque la vergüenza no es un principio del Evangelio. La vergüenza te lleva a esconderte. La vergüenza no te lleva al arrepentimiento, te lleva al ocultamiento. Y quiero que pienses un poquito en esto. La vergüenza tal vez lleva a Adán y Eva a construir unos delantales de hojas de higuera y vamos a escondernos. Pero si tú has entrado al templo, creo que tú y yo podríamos entender que la idea de hacerse vestimentas de higuera y de esconderse no vino de Adán. ¿De quién vino? Entonces, el principio de la vergüenza no solo no es un principio de Dios, tampoco es un principio que venga del hombre. Viene del adversario. El sentimiento de vergüenza, de no valgo para Dios, de Dios no me ama, de no merezco nada de Él, de mejor me escondo y no lo vuelvo a ver, no es un sentimiento que viene de Dios, sino del adversario. La vergüenza es un principio, si lo quieres decir tú aquí conmigo, del diablo. Y como tal, te aleja de Dios, porque te hace pensar que no mereces y no mereces, pero la dignidad no significa estar libre de mancha, no para el amor de Dios, no para la aprobación de Dios como hijo o hija en tu proceso particular, estés donde estés, y no para empezar a acceder a la gracia expiatoria de Jesucristo. No hay punto al que puedas ir que no pueda ser digno de estas tres cosas. Y eso quiero que quede muy, muy claro. Nosotros avanzamos en la historia de Adán y Eva. Adán y Eva hablan con Dios y empiezan a entablar un diálogo que empieza en Génesis 3, 11 al 13. Y le dijo: ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieseis? Versículo 12. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y yo comí. Quiero hablar muy rápidamente de la diferencia entre razón y excusa. Cuando yo llego tarde al trabajo y le digo a mi jefe: es que había mucho tráfico, esto puede ser la razón de que llegué tarde o una excusa, pero las dos son muy cercanas y quiero hablar solo un poquito de la diferencia de estas dos. La razón es lo que causa algo. La excusa es lo que pones para defenderte de una decisión que tomaste y no quieres afrontar con responsabilidad. Por ejemplo, tal vez yo me levanté tarde y sí había un poquito de tráfico, pero yo, si hubiera salido a la hora que debí de haber salido, no habría tráfico. ¿Había tráfico? Sí, totalmente, pero lo estoy usando como excusa para evadir la responsabilidad de que también yo me paré tarde. Ahora, si yo hubiera parado normal, a mis horas, hubiera salido y hubiera habido un tráfico inusual, el tráfico sería la razón. En el otro ejemplo es la excusa. El tráfico puede ser razón y excusa, depende de las circunstancias. Por eso es importante evaluar esas dos y saber que las dos están también bastante cercanas y depende de la circunstancia si es razón o es excusa. ¿Por qué te menciono esto? Cuando yo fui a la misión, una vez estaba platicando con un miembro menos activo y él nos hablaba, de hecho él ya no se consideraba miembro de la iglesia, pero él nos estaba hablando de por qué él ya no creía en ciertas cosas que nosotros sí, y hablaba de Adán, ¿no? Él decía: no, yo no creo en una religión que crea en un padre, que venimos de un padre cobarde, él decía. Adán fue un cobarde, eso es lo que él decía. Cuando Dios le preguntó a Adán por quién se comió el fruto o por qué se comieron el fruto, Adán le echó la culpa a la mujer. Ese es un cobarde, él se comió el fruto y no me gusta esa parte de la religión que dice que venimos de un padre que le echaba la culpa, o sea, nuestro ancestro era alguien que le echaba la culpa a la mujer, era un cobarde, decía él. Sin embargo, el relato del Génesis, bien estudiado, nos permite ver totalmente opuesto
a Adán de una manera totalmente opuesta. Quiero que pienses un poquito en esto. Adán dijo, cuando Dios le preguntó, ¿por qué comiste? ¿Qué pasó? Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí. Fíjate que es interesante. Adán sí dice, fíjate, pues Eva me trajo el fruto, me lo dio y yo lo comí. Y cuando nosotros vamos a ver qué dijo Eva, Eva dijo, bueno, la serpiente vino, me engañó y yo comí. ¿Qué es lo que aprendemos de Adán y Eva en este ejemplo? Que Adán y Eva van a explicar las circunstancias, las razones que los llevaron, pero no que los forzaron a tomar la decisión o que fuera la culpa de las circunstancias, sino más bien dicen, estas circunstancias me llevaron a este punto y yo en este punto tomé la decisión. Adán y Eva tenían un alto grado de responsabilidad por sus hechos. Adán no estaba culpando a Eva. Él no estaba echándole la culpa a ella. Lo que estaba diciendo es, mira, te voy a explicar lo que pasó. Vino Eva, me puso esta fruta y pues yo me la comí. Así fue como pasó. Está dando las responsabilidades adecuadas. No se está excusando en Eva. Está explicando que Eva fue parte del factor de cómo llegó aquí el fruto, pero quien decidió comérselo fui yo. Yo me lo comí. Y Eva hace lo mismo. La serpiente, pero no le echa la culpa a Satanás. No, es que la tentación está muy difícil. No. Dice, mira, pues pasó esto y yo decidí comer. Yo lo comí. Entonces lo que aprendemos de ellos es esta parte, que ellos hablan de las circunstancias, pero no para excusarse, sino para explicar cómo fue que llegaron a este punto y una vez en este punto tomaron la decisión. Y aquí estamos hablando de responsabilidad. A diferencia de la vergüenza, la responsabilidad sí es un principio del Evangelio. O al menos, si no, vamos a decir un subprincipio del Evangelio. ¿Y por qué digo subprincipio? Porque está englobado en otro principio que sí es del Evangelio, el arrepentimiento. Ahí te va. ¿Puedes arrepentirte sin responsabilidad? La respuesta es no. ¿Qué pasaría si Adán no se hiciera responsable por su decisión y dijera, bueno, pues es que fue Eva? Pues entonces Adán no tiene de qué arrepentirse, porque si fue Eva, ¿qué culpa le echas a Adán? Adán no tiene ninguna culpa, Adán no tiene ningún pecado, Adán no transgredió. La culpa es de Eva. Y si Adán no se hace responsable de sus acciones, entonces no tiene que arrepentirse. Es una súper trampa, pero la irresponsabilidad es la manera tal vez más rápida de ir o evitar más bien el arrepentimiento. La responsabilidad nos lleva naturalmente a afrontar las consecuencias y a afrontar el proceso necesario, es decir, el arrepentimiento. Si tú y yo no aprendemos sobre responsabilidad, no hay manera de llegar al arrepentimiento. La responsabilidad es un subprincipio del Evangelio, le llamo yo, porque hacia arriba te lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento, que sí es un principio del Evangelio de Jesucristo. Ahora, quiero que pienses solamente en esto. Si tú y yo no aprendemos a amar y a aspirar y anhelar aumentar en nuestro sentido de responsabilidad, nuestro progreso va a verse hasta cierto punto limitado. Es más, me atrevería a decir que sin responsabilidad no hay progreso, porque imagínate, si yo siempre le echo la culpa al tráfico, pues realmente nada va a cambiar. No hay cosas que impacten mis circunstancias para que entonces progresemos del problema. Ahí nos quedamos. Porque es culpa del tráfico. No es mi culpa, es culpa del tráfico. Yo no puedo hacer nada. Cuando tomo responsabilidad de mis hechos y digo, ok, ¿qué puedo hacer yo? Hay cosas que no puedes controlar, totalmente de acuerdo. Adán tampoco controlaba a Eva, ni Eva controlaba a la serpiente. No podían controlar que en el momento uno o el otro llegara con el fruto y se lo pusiera en la mano. No podían controlar eso. Pero sí había cosas que podían controlar y eso es por lo que Adán se hace responsable y Eva también, por sus acciones, por lo que sí podían alterar. Híjole, jefe, no puedo llegar, es que hay tráfico. Bueno, ya sé que hay tráfico, eso no lo podemos quitar. Pero ¿qué sí puedo hacer yo para cambiar las circunstancias? Eva va a venir con el fruto, lo quiera yo o no, yo no controlo a Eva, va a estar aquí. El rollo es ¿qué hago yo cuando esto esté aquí? Eso sí lo puedo decidir yo. Y nos damos cuenta de este paralelismo en la responsabilidad, cómo nosotros, al no asumir responsabilidad, evitamos el progreso.
Si deseamos progresar en la vida, es fundamental que como Adán y Eva aprendamos a responsabilizarnos. Sí, es cierto, hay circunstancias que nos llevaron a este punto, es muy cierto. Y está bien explicar, y está bien tomar en cuenta eso. Adán y Eva lo hicieron. Eva me trajo el fruto. Parte de la historia también fue que la serpiente me trajo el fruto, pero al final de cuentas, ¿quién se lo metió a la boca? Y es ahí donde Adán y Eva nos dan esta lección de responsabilidad. Y es el momento en el que Adán y Eva van a llegar a nuevos términos con Dios. Fíjate eso, ¿quieres estar cerca de Dios? La vergüenza te va a alejar de Dios. La responsabilidad te va a acercar a Él. Nosotros avanzamos un poquito en la historia y llegamos a una parte donde eventualmente les dice, bueno, estas son las consecuencias de tus acciones. Parte de ser responsable es entender, no solo asumir la responsabilidad de cierta decisión, sino saber que con esa decisión también vienen consecuencias. Y Adán y Eva empiezan a enfrentar esas consecuencias. Dios les dice, el sudor de tu frente, con dolor darás a luz, etcétera, etcétera, ¿no? A todos les toca su rebanada de pastel, porque también a Satanás se lleva lo suyo, ¿verdad? Bueno, se reparte en las consecuencias. Adán y Eva asumen esas consecuencias y entonces están listos para salir del jardín de Edén. Y llegamos a Génesis 3:21, que me parece fascinante. Y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es un versículo muy sencillo, pero encierra una enseñanza increíble. Cuando Adán y Eva vieron que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Se hicieron túnicas. No es cierto, no se hicieron túnicas. Se hicieron delantales. Y ahí quiero hablar de eso. Fíjate la diferencia. Adán y Eva se hacen ¿qué? Un delantal. ¿Y de qué material? De hojas de higuera. Obviamente yo creo que no sería la ropa adecuada para hacer deportes ni para labrar la tierra, ¿verdad? Eso sería hoja, probablemente se rompería fácilmente. Y un delantal, si tú lo has visto, un delantal te cubre del frente. Ahora sí que por atrás pues, te deja descubierto y ahí por ahí también te puede entrar el frío, ¿no? Quiero que pienses un poquito en las deficiencias que un delantal de hoja implicaría para cumplir las funciones de vestimenta. En primera, creo que ninguno de nosotros querría un delantal para vestirse nada más, ¿cierto? Y en segundo lugar, pues el material. La hoja se puede romper y aparte no creo que sea muy cómoda, tal vez raspa o dé comezón. Y aparte, en el frío, la hoja no te va a calentar mucho, yo creo. Compara eso con una túnica de piel. La túnica ya no es un delantal que solo cubre la parte de enfrente, también cubre la parte de atrás, te cubre completito. Uno, cumple mejor la función. Dos, el material. No solo cumple mejor la función de cubrir el cuerpo, sino que también lo hace de una mejor manera. Claro, o sea, imagínate estar labrando como Adán tenía que labrar y estarlo haciendo con hojas. No, pues se le va a caer el delantal a cada ratito, se le va a romper. Has intentado hacerte una... Esta es una actividad muy interesante de noche de hogar o con alumnos de seminario, lo que quieras, es muy divertida. Yo intenté hacerla una vez, no me salió muy bien, pero recolecta hojitas o haz hojas de papel y hazlas en formas de hoja de higuera y haz varias. Y haz a tus alumnos o a tu familia que hagan su túnica, que hagan su delantal de hojas de higuera. Y que se sientan, o sea, ¿qué tal se sentirían vestidos así? ¿Y qué tan bueno sería el atuendo? Vamos a hacer algunas actividades. Vamos a recoger cosas del piso, a barrer, etcétera, a labrar la tierra. Se va a romper. Se va a romper. Y compara eso después con las ropas que tal vez llevamos puestas. Si alguien tiene tal vez algo de piel, pues lo puedes comparar con eso. Y ve la diferencia en el material, ve la diferencia en la textura, diferencia en lo calientito que es diferente, que es un delantal a una túnica. Y esa lección es poderosísima. ¿Por qué? Porque aquí viene la cuestión. Contrasta el cómo nosotros como seres humanos, con el consejo de ya sabes quién, solucionamos problemas o conflictos o desafíos. Compara eso con cómo Dios los resuelve. Totalmente diferente. Hojas de higuera, pieles, delantal, túnica. Y esto es muy interesante porque aquí recuerda que no solo es la cuestión o la funcionalidad de la ropa. Fíjate que aquí hay otra parte importante. ¿Cuál era el propósito de la ropa? Estoy desnudo. Estoy desnudo. Y también, ¿qué fue lo que Satanás les hace hacer? Escondeos.
Se esconden por su desnudez y se cubren con hojas de higuera. Dios no solo les iba a dar una mejor solución al conflicto de la desnudez, Dios les iba a enseñar una manera de cómo vivir sin tener que estar a escondidas. Una vida más plena y una vida más libre. ¿Vemos la dimensión de la lección aquí? Por favor, quédate con esto en la mente. No te conformes solucionando tus problemas con hojas de higuera y delantales. Acude a Dios y Él te enseñará, y muchas veces Él mismo te hará, una túnica de pieles. Nosotros llegamos a casi el punto final de nuestra lección del día de hoy. Solo un punto más, un tema más y el versículo de poder. Espero que lo estén disfrutando. Estoy haciendo mi esfuerzo para que esto... sigamos adelante. Vamos a hablar de Caín. Y es que en la historia de Caín encontramos 3 puntos que quiero hablar con ustedes, muy interesantes. El libro de Moisés, aquí vamos a hablar un poquito más de Moisés, hemos estado hablando más de Génesis, pero vamos a hablar de Moisés. El libro de Moisés nos enseña que Caín, que de hecho muchos de los hijos de Eva y de Adán aman a Satanás, ¿no? Dice el versículo. Y después dice que nace Caín y se me hace una tremenda lección o un tremendo... fue un sentimiento muy especial y sí, nostálgico, pero especial también cuando nace Caín y Eva dice, ojalá que escuche la voz de Dios, porque ya había tenido hijos que no habían escuchado la voz de Dios. Y Eva dice, ojalá este hijo escuche la voz de Dios. Tú y yo sabemos el fin de la historia y cuando leemos ese diálogo, me pasó esta semana, leí ese diálogo y solo pude como tocar mi corazón o sentir así como wow. Qué fuerte, qué fuerte. Pude sentir el dolor de Eva. Pude sentirlo, su esperanza de tener un hijo que escuchara la voz de Dios y que no pasó. Puedo empatizar con su dolor, ¿no? Bueno, Caín resulta que crece y pues no es lo que Eva esperaba. Y llega un punto donde Caín, dice las Escrituras, amaba más a Satanás que al Señor. Y llegamos al versículo 18 del capítulo 5 del libro de Moisés, que nos dice, y Caín amó a Satanás más que a Dios, y Satanás le mandó diciendo, haz una ofrenda al Señor. Aquí viene otra súper lección de estrategias de Satanás. Si alguien se te acerca y dice, mira, Braulio, quiero decirte algo, creo que debes hacer algo. Dime, por favor, hazle una ofrenda al Señor. Vaya, eso suena muy bien. Eso suena muy lindo. Suena una buena idea. Suena algo virtuoso, de buena reputación, digno de alabanza. Aspiramos a eso, a hacerle una ofrenda al Señor. Qué buena idea. Interesantemente, otra de las estrategias de Satanás es parecer bueno. Y es lo que estaba haciendo aquí con Caín. Hazle una ofrenda al Señor. Yo soy tu amigo, te estoy aconsejando bien. Hazle una ofrenda a Dios. Trampa. ¿Verdad? Trampa. Ahora, aquí viene una duda que yo tenía durante bastantes años hasta que después José Smith me la aclaró. Porque a veces en las Escrituras solo leemos que Abel trae su rebaño y su ofrenda y Caín trae su fruta. Y bueno, es que se dedicaban a cosas diferentes. Es lógico, ¿no? Pues si tú te dedicas a las ovejas, pues tú le ofrendas una oveja. Tú no tenías ovejas, tenías fruta. Pues ¿qué tiene de malo? Ofréndale lo mejor que tengas. Él tenía fruta, él tenía ganado. Pues ahí está. Y a mí me confundía y decía, pero entonces ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Si era lo que tenía. No podía juzgarlo por tener menos de su hermano o las cosas diferentes, ¿sabes? Tenían cosas diferentes. A mí no me hacía sentido, ¿cierto? Y tal vez Satanás le dijo, ofrenda de lo que tienes. ¿Cuál era la trampa aquí? ¿Y por qué el sacrificio o la ofrenda de Caín no fue aceptada como la de Abel? En enseñanzas del profeta José Smith, en la página 34 a la 35, al menos en la versión de PDF, que el link se los dejo en la descripción, dice lo siguiente José Smith. Y esta es la segunda lección que quiero hablar de la historia de Caín. Por la fe en esta expiación o plan de redención, Abel ofreció a Dios un sacrificio aceptable de las primicias del rebaño.
Caín ofreció del fruto de la tierra y no fue aceptado porque no pudo hacerlo con fe. No pudo haber tenido fe, o mejor dicho, no podía ejercer una fe que se opusiera al plan celestial. Es decir, no puedes, o sea, la fe tiene que ser congruente con el plan de Dios. Y aquí viene la parte de que José Smith explica. La expiación a favor del hombre debe ser el derramamiento de la sangre del unigénito, porque así lo disponía el plan de redención. Y sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Y en vista de que se instituyó el sacrificio como tipo o modelo, mediante el cual el hombre habría de discernir el gran sacrificio que Dios había preparado, era imposible ejercer la fe en un sacrificio contrario. ¿Qué enseña José Smith? La señal, lo que indicaba el sacrificio que Dios había designado era el derramamiento de la sangre de ese sacrificio. No podría haber un sacrificio diferente, un sacrificio contrario. Sería contrario al plan. ¿Tiene sentido? Porque la redención, ¿y por qué es esto? José Smith explica, porque la redención no se logra de esa manera, es decir, de una manera contraria al derramamiento de sangre. Ni se instituyó el poder de la expiación según ese orden. Por consiguiente, Caín no pudo haber tenido fe. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Que Caín, en su ofrenda, la ofrenda no estaba viendo a este postrer sacrificio que tenía que ver con el Hijo de Dios. No era una ofrenda de fe en Cristo. Era un te regalo esta fruta. Y digo, se aprecia la fruta, pero el rollo no es traerle fruta a Dios. Es como querer pagar nuestros pecados con dinero. Dios no quiere dinero, tal vez sea lo que más tengas, pero Dios no quiere el dinero. Dios quiere que recurras a su Hijo, ¿cierto? Y esto era lo que Caín no estaba entendiendo, porque el sacrificio no era de ovejas solo porque Abel tenía ovejas, era de ovejas porque eran un simbolismo del sacrificio, derramamiento de sangre. El ganado que tendría Abel, no sé si eran ovejas o qué eran, el ganado, el derramamiento de sangre representaba la expiación. No podías o no debías enfocarte en un sacrificio diferente, porque te enfocarías en un sacrificio que no es el sacrificio del unigénito. Y ahí es donde vemos la trampa de Satanás. Claro que es buena idea, ofréndale al Señor lo que tienes. Tienes dinero, dale dinero. No. No es dinero lo que el Señor quiere, por más que tú lo tengas. Así no funciona. Ah, bueno, pero yo tengo muchas coches. Vamos a donar coches a la iglesia. Digo, se agradece mucho. Qué bonita la fruta, qué bonito los coches, qué bonito el dinero. Pero lo que Dios quiere es que te allegues a su Hijo. Y es ahí, donde la trampa de Satanás estaba para Caín. Digo, donar a la iglesia o donarle a Dios, qué bonito. Pero el problema fue que logró que se desviara del objetivo principal, el cual era acercarse a Cristo, enfocarse en Cristo. ¿Tiene sentido? José Smith lo explica de manera maravillosa. Entonces, 2 lecciones que ya llevamos aprendidas de la historia de Caín. 1, Satanás va a encontrar la manera de hacer parecer que sus ideas son bonitas, que son buenas, que tienen buena intención, pero dentro de ellas va a haber una trampa. Y la trampa que fue la de Caín, la lección número 2, es que parte central del plan es el Hijo y el enfoque de tu adoración, el enfoque de tus ofrendas, de tu sacrificio, tiene que estar direccionado en el Hijo. Él decía, me adorarás en el nombre del Hijo, no en el nombre de mi Hijo, que va a ser un sacrificio expiatorio y derramará sangre, no derramará frutas. ¿Tiene un poco de sentido? Entonces aprendemos esas 2 cosas. 1, Satanás puede parecer con muy buenas intenciones muchas veces, pero no lo es. 2, el sacrificio expiatorio es un derramamiento de sangre y con eso esa es la parte central del plan que no podemos desplazar. No podemos desplazar eso de nuestra adoración. Ese es el mensaje. No puedes desplazar a Cristo de la adoración y las ofrendas hacia Dios. No puedes, no debes. Lección número 3. Avanzamos un poquito en el registro a Moisés 5, 34, 38. Aquí llega el punto donde a Caín se enojó con Dios. Dios no aceptó la ofrenda, Caín se enojó, se molestó, el plan del diablo salió muy bien, y entonces Caín se aleja más de Dios porque está enojado con Dios. Y entonces mata a Abel. Y llega el versículo 34, donde el Señor dice, ¿dónde está Abel, tu hermano?
Y él contestó, no lo sé, ¿no soy acaso guarda de mi hermano? Versículo 35. Y el Señor dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Caín le dijo al Señor, versículo 38, perdón. Y Caín le dijo al Señor, Satanás me tentó a causa de los rebaños de mi hermano, y también estaba yo en saña, porque aceptaste su ofrenda y la mía no. Mi castigo es más de lo que puedo soportar. Algunas aclaraciones antes de entrar al análisis del texto. Vamos al análisis y vamos haciendo las aclaraciones. Primero dice, ¿qué es lo que responde? Mira, fíjate, pasa muy parecido, y esto es una lección que puedes usar. Contrastar la experiencia de Caín, respondiendo al Señor por sus acciones. Contrasta eso con la experiencia de Adán y Eva respondiendo al Señor por sus acciones. Fíjate esto, el Señor llega con Caín y le dice, ¿dónde está Abel? El Señor llega con Adán y dice, ¿dónde estás? El Señor lo sabe todo, por supuesto que sabía dónde estaba Adán. El Señor no se puede caer un cabello de tu cabeza sin que sepa. Por supuesto que sabía que Abel estaba muerto. Pero ¿cómo empieza el Señor? Dándote la oportunidad de hacerte responsable y contestar. De contestar con honestidad. Aunque el Señor ya lo sepa. Caín, ¿dónde está tu hermano? Adán, ¿dónde estás? Te dejas ser responsable, por más que él sepa la respuesta. Y lo mismo pasa en las entrevistas de dignidad y las entrevistas para el templo y con los líderes. El Señor no les susurra al líder, ella es digna antes de la entrevista, o él es indigno. No les dice eso. El Señor te da a ti la oportunidad de contestar haciéndote responsable y con honestidad. Y es el modelo del Señor. Ahora, una vez que se da el problema y le dice, oye, ¿qué hiciste? Adán responde, ¿verdad? Bueno, la mujer que me diste y mandaste que permaneciera conmigo, me dio de comer el fruto y yo comí. Y Eva dice, bueno, la serpiente me engañó, me dio el fruto y yo comí. ¿Qué dice Caín? Satanás me tentó a causa de los rebaños de mi hermano. Entonces, primera cosa, Satanás me dijo, si matas a tu hermano te puedes quedar con sus rebaños. Eso fue muy tentador porque yo no tengo rebaños. Primero, Satanás me tentó con esta cosa. Ok. Segunda cosa, y también estaba yo en saña. Saña quiere decir violencia o crueldad provocada por un enfado muy grave. Entonces, ¿qué pasaba? Yo andaba violento, andaba medio agitado, enfurecido, con ganas de pegarle a ciertas cosas porque estaba enojado. Dos motivos, ¿cierto? La tentación y el enojo. Ahora, él dice, estaba enojado, ¿por qué? Porque aceptaste su ofrenda y la mía no. Aquí un paréntesis, ¿recuerdas que hablamos de aprobación del Señor? El Señor no desaprobó a Caín. ¿Qué fue lo que no aceptó? A Caín, su ofrenda. Mira, aquí lo enfatiza esto. Hablamos de ofrendas, no de personas. El Señor acepta, invita y aprueba a todos. Lo que no acepta, invita y aprueba son los estilos de vida. Ciertos estilos de vida, ¿vale? Retomamos la historia. Y entonces Caín acaba dice, ya bueno, el diablo me tentó, yo estaba enojado porque tú aceptaste su ofrenda y no la mía. Mi castigo es más duro de lo que puedo soportar. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que falta aquí en la historia de Caín? Y yo lo maté. Caín no se está haciendo responsable de sus acciones. Caín está diciendo, es que el diablo, es que tú, y es que él, y es que... Caín en ningún momento dice yo. En ningún momento dice yo hice. Estoy enojado porque me hiciste esto. Y bueno, está bien, respetable. Son las circunstancias que te llevaron a este punto. Pero tú no estás haciéndote responsable de que tú tomaste esa decisión. Adán y Eva sí dicen, bueno, la serpiente, Eva me trajo el fruto, pero al final dicen, yo lo comí. Yo lo agarré y yo lo comí. Responsabilidad. ¿Qué vemos en Caín? Falta de responsabilidad. Él dice, es que Satanás, es que esto y es que aquello. Y al final Adán y Eva están dispuestos a tomar las consecuencias. Ok, nos vamos a salir del jardín de Edén, nos salimos. Tenemos que comer todos los días con el sudor de nuestra frente, lo hacemos. ¿Qué dice Caín por su parte? Mi castigo es más de lo que puedo soportar. ¿Vemos la diferencia con la que estos personajes se enfrentan a la responsabilidad y por ende al arrepentimiento? El cómo veas tus circunstancias y la responsabilidad que tú tengas sobre las acciones que tomas en esas circunstancias es clave para tu progreso porque podrá llevarte o alejarte
del principio del arrepentimiento. Ahora, acabemos esta lección. Cuando voy a cortar lo que iba a leer del versículo, pero tú sabes que, bueno, Adán y Eva, Caín se va, Caín se aleja, un golpe probablemente muy duro para Eva. Eva veía en este hijo la esperanza de que él fuera el que sí obedeciera a Dios y acaba siendo el que tal vez más se apartó de él. Definitivamente un momento duro para la familia. Sin embargo, quiero que aquí pienses en algo. Cuando finalmente se les explica el plan, pasa esto de lo del ángel, de por qué ofrece sacrificio, etcétera, etcétera. Llegamos a Moisés 5, 10 y 11, donde Adán y Eva ya entienden el plan, ya entienden varias cosas extra y dicen, wow, se abrieron mis ojos, ahora entiendo, bendito sea el nombre de mi Dios, etcétera. Quiero leer el versículo 11, donde habla Eva y dice, de no haber sido por nuestra transgresión, dice Eva, que se estaba regocijando, por cierto, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien ni el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Adán y Eva se dan cuenta de los beneficios que trajo la transgresión que cometieron. Y hay uno en particular que me llama mucho la atención con el que quiero terminar, y este es mi versículo de poder. De no haber sido por nuestra transgresión, dice Eva, nunca habríamos tenido posteridad, no hubiéramos conocido jamás el bien y el mal. Tercero, ni el gozo de nuestra redención. Ahí quiero parar. Adán y Eva es la que dice, si no hubiera transgredido, no hubiera conocido el gozo de nuestra redención. En la semana alguien me llamó, me escribió, hablándome un poquito de estos momentos en los que nos sentimos bien, espirituales, vamos bien, y de repente cometemos un error y nos sentimos hasta los suelos. Y de repente volvemos a estar bien, empezamos esta persona decía él, leer las escrituras, volvernos a poner al día, etcétera, sentirnos bien, y de repente volvemos a caer. Y decía él, y me siento terrible, y lloro. Me contaba de este momento muy amargo en su vida en donde otra vez vuelve a esta caída o recaída, y llora y se siente amargo, ¿sabes? Ese paso. Y otra vez vuelve a subir y espiritual y escrituras y vuelve a caer. Y él me preguntaba si yo a veces sabía o experimento eso. Yo le respondí que solía hacerlo. Solía experimentar frecuentemente esa sensación de ya me caí y estoy hasta el fondo y, ¿sabes? Sentirte terrible y sentirte tal vez que ya no vale la pena luchar o que ya no vales tú la pena. ¿Por qué me querría Dios? Soy simplemente muy difícil de trabajar, ¿no? No funciono para esto, no sirvo para esto. Y yo le contesté a esta persona hablando un poquito de algunas cosas que quiero comentar en este video, porque esta parte de Eva me inspira mucho aquí. Dios ve el fin desde el principio. No puedes cometer un pecado que Dios no haya visto venir antes. No puedes sorprenderlo. No hay sorpresas para Él, en primer lugar. Ahora, esto no quiere decir que Dios haya planeado que tú peques. No, lo contrario. Quiere decir que Dios, sabiendo que ibas a pecar, construyó un plan para que eso no te afectara tanto, como si Él no hubiera hecho ningún plan. Entonces, que entendemos que los pecados que vas a cometer, que estás cometiendo, que has cometido, que vas a cometer, ya están contemplados en este plan. Y por eso es que este plan necesitaba un sacrificio infinito, porque parece que nuestra imperfección es casi igual, infinita, ¿cierto? Pero entonces entendemos que en este plan ya estaba contemplado eso, y entonces tenemos que adquirir la siguiente perspectiva. Los errores e incluso los pecados, por más que digas, es que no puede ser que vuelva a caer, bueno, ese no puede ser, es que nunca me imaginé, o no lo vi, o no sé por qué, o no sé cómo, Dios ya sabía. Dios ya sabía por qué, cómo, cuándo, dónde, lo sabe todo. Ahora, esto no es solo para decir, como en mal sentido, pues Dios esperaba que yo me equivocara. No, Dios no espera eso, pero sabe que es parte del proceso. Y hablando con esta persona acerca de esto, yo le mencionaba que pensara en un bebé,
porque para mí es de las maneras más apropiadas en las que puedes entender este concepto. Un bebé debe de aprender a caminar. Tú debes de aprender a obedecer y de ser perfecto como ellos. Tú y yo debemos, perdón, no tú, tú y yo debemos. Un bebé debe aprender a caminar. Ahora, tú y yo en el proceso de llegar a ser como Dios, nos caemos, nos tropezamos, lo hacemos mal. Un bebé, a la hora de tratar de intentar y aprender a caminar, se cae, se tropieza y no camina bien. Lo hace mal. Ahora, si pensamos en estos dos ejemplos, si pensamos en los padres, ambos lo esperan. No es que se regocijen de que fallamos y jajaja, mira, volvió a fallar. No. El proceso visto desde sus ojos es un proceso mucho más amigable del que nosotros percibimos con los nuestros. El autocastigo y la vergüenza no son un principio del evangelio, pero de alguna manera parece que lo fueran en nuestra cultura a veces. ¿Te imaginas un bebé autocastigándose porque no puede caminar? Tú y yo somos bebés espirituales. Y el papá de este bebé, te lo imaginas enojándose por, no sabes caminar, ya te caíste 2 veces. Y faltan. Piensa, yo no he tenido hijos. Mi mamá me cuenta cuando ya aprendí a caminar, cuando mi hermano aprendió a caminar, y pienso en esta etapa tan bella de ver a tu hijo dar sus primeros pasos. Cuando se cae, ¿qué piensas? Ay, ¿se cayó? No, dices, muy bien, diste 2 pasos. ¿No es lo primero que reacciona el padre cuando da los 2 pasos ese bebé? La mamá, el papá, ¿no reaccionan así? O dicen, híjole, te caíste. No, nadie espera que dé 1000 pasos ese bebé. Ni en su primer intento, ni en su primer día, ni en su primera semana, tal vez ni en su primer mes. No sé cuándo un bebé o cuándo es la primera vez que un humano camina 1000 pasos solo. Lo que sé es que no se espera que lo haga inmediatamente. Y el proceso de aprender a caminar implica caerse varias veces. Varias veces. Quiero dejar eso muy claro en la mente, varias veces. Y el padre amoroso de un bebé y la madre amorosa de un bebé no están quejándose de que el niño se cae a cada rato. Al contrario, están ahí, vamos a intentar otra vez. A ver, ven, tú para acá. Eso, ahora tú para allá. Eso, ¿puedes imaginarlo? Y a veces no alcanzamos a ver eso en nuestros padres celestiales. Pensamos en estos dioses que nos desaprueban, que no nos aman, y en una gracia expiatoria de Cristo que no merecemos. Hoy hemos aprendido que no es así. No es así como funcionan las cosas. Y espero que con esto último que estamos hablando entiendas esta parte que a mí me encantó muchísimo entender. El proceso de caer y de volverte a levantarte y caminar espiritualmente y volverte a caer son esos primeros pasos. Y si un bebé no se autocastiga y un padre y una madre no estarían castigando ni echándole culpas al bebé, así tampoco funciona en la cuestión celestial y eterna. Antes bien, creo que el padre y la madre que están viendo esos primeros pasos y esas caídas y cómo el bebé se trata de volver a levantar y cómo otra vez ya lo tenemos que agarrar y cargar y tenemos que irle ayudando poco a poco porque si no se cae, pregúntale a cualquier mamá y papá si no es un proceso que están disfrutando plenamente ver cómo su hijo aprende a caminar. Tal vez tú lo has experimentado. Recuerda ese gozo. Y ¿sabes qué? Pienso que nuestros padres celestiales experimentan exactamente lo mismo en nuestros aspectos espirituales. No creo que sea un proceso que los esté decepcionando una y otra vez cuando nos caemos. Los imagino diciendo, eso, ¿otra vez? Ven, aquí están mis brazos. Y no es un proceso que sea frustrante para ellos. Es un proceso que están disfrutando. Conforme vas viendo crecer a tus hijos, supongo, y mi mamá me lo ha dicho así, te das cuenta que el tiempo se está pasando muy rápido y que quieres disfrutar más el proceso, que dices, no crezcan tan rápido. ¿Qué nos enseña esto? Que el Padre Celestial no lleva prisa en que seas perfecto, que Él está probablemente disfrutando el proceso de tus primeros pasos, incluso con las caídas. Y tú y yo tenemos que aprender a verlo en esa misma perspectiva. Tenemos que aprender a disfrutar ese proceso. Quiero serte sincero. A ver,
Ya hemos hablado de esta idea antes, pero quiero repasarla otra vez aquí porque Eva nos da una lección padrísima en esta escritura. Tú y yo, si bien nos va, un día llegaremos a ser como Dios. Yo no creo que un Dios le tenga que orar a su Padre Celestial para pedirle ayuda o para pedirle poder o fuerza. Cuando nosotros llegamos a ser como Él, se nos da todo lo que Él tiene. Poder, fuerza, habilidad. No necesitas pedir poder. No necesitas pedir fuerza, perdón. No necesitas pedir guía. En nuestro crecimiento eterno, llega el punto en que después de haber intentado muchos pasos, aprendimos a caminar, crecimos, aprendimos a correr, llegamos a ser de la estatura de nuestro padre o madre. Y llega el día en que ya no los necesitamos. No de la misma manera. Seguimos teniendo una relación con ellos. Claro, no es que los padres se olviden nunca, pero ya no es la misma relación, ya no es una relación de necesidad de sustento. Claro que les amamos y los necesitamos a nuestro lado como adultos que llegamos a ser, pero ya no necesito que me agarre para caminar. Ya no necesito que me cargue porque todavía no sé caminar. Ya no necesito estar en sus brazos de la misma manera que antes lo necesitaba. Y algún día llegará ese momento, en nuestro progreso eterno, en el que ya no necesitaremos de nuestro Padre como ahora lo necesitamos en esta relación. Seguiremos estando con Él, lo amaremos, por supuesto, pero no lo necesitaremos de la misma manera. Y lo mismo pasa con el Salvador. Tal vez tú tuviste un hermano mayor o tú fuiste el hermano mayor que luego cuidaba a tu hermanito en la escuela o a cruzar la calle o a defenderlo de que lo molestaban. Llega siempre el día en que el hermano menor crece y no necesita que el hermano mayor lo cuide. Tú y yo tenemos un hermano mayor y con el tiempo, al llegar a ser perfectos como Dios es perfecto, ya no necesitamos la expiación para limpiar, porque ya no hay que limpiar. Y cuando Eva dice aquí, qué bueno por mi transgresión, de no haber sido por mi transgresión, no habría conocido el gozo de la redención. Porque si no hay que limpiar ni que perfeccionar, ¿para qué la expiación? No necesitarías ese poder en tu vida. Y Eva dice, ¿soy fan de mi transgresión? Bueno, no sé si dijo soy fan, pero dice, gracias a mi transgresión, necesito la expiación. Y me encanta necesitar la expiación. Me encanta el gozo que me da la expiación. Y por eso debemos enamorarnos de este proceso, que incluye caídas. Porque llega el día en que este proceso se acaba. Y así como tal vez tú miras hacia atrás y te acuerdes cuando jugabas con tu papá o con tu mamá o cuando cargabas a tus niños pequeños y ahora ni los puedes cargar de los grandotes que están, ese día llega. También en nuestro progreso eterno. Y claro que faltan miles de años, pero en un contexto eterno faltan días. Es nada. Y cuando te das cuenta que estás creciendo rápido y algún día dejarás casa y no verás a tus papás tan seguido, o te das cuenta que tus hijos están creciendo y llegará el momento en que dirán gracias mamá, gracias papá, con permiso. Ese día sientes esa nostalgia de decir cómo se acabó tan rápido. ¿Lo disfruté lo suficiente? ¿Disfruté el proceso? A veces no, porque estábamos estresados por esto o lo otro, pero eso también nos pasa a nivel celestial y en nuestro progreso espiritual. Estamos tan preocupados porque nos caímos que no disfrutamos del proceso con nuestros padres. El bebé sí lo disfruta. Creo que es interesante que los bebés disfrutan de su proceso de aprender a caminar y nosotros no disfrutamos de nuestro proceso de aprender. La dignidad es un proceso y a veces no disfrutamos tanto ese proceso, que incluye caídas. Pero interesante que de bebés no pasaba eso. ¿En qué momento en este mundo se nos metió esa idea de no disfrutar el proceso? No sé. Tal vez como la vergüenza, tal vez no vino de Dios, tal vez vino de otro lado. Quiero terminar con esta idea. Me encanta ser imperfecto, me encanta tener debilidades, me encanta tener pecados, porque de no haber sido por mi transgresión, tampoco hubiera conocido el gozo de la redención.
Tal vez pude haber tenido una vida perfecta, dice Eva. Pudimos no haber comido del fruto y estar ahí perfectos. Pero wow, sentir el poder de la expiación está increíble. Qué bueno que pasó esto. Digo, no es que me regocijo en el pecado. No funciona así. Pero me regocijo que en esta etapa en la que todavía tengo estas debilidades, todavía necesito que mi papá me levante porque me caí y todavía no sé bien caminar. Y mis padres me extienden los brazos. Me encanta que todavía necesito un hermano mayor y puedo sentir su amor cuando me protege y me ayuda. Me encanta que todavía me dan la mano para cruzar la calle, porque la necesito todavía. Y quiero disfrutar cada segundo de ese proceso. Ellos lo están disfrutando. Ellos te aman. Ellos te aprueban. No hay nada que tengas que hacer para ser digno de su amor, de su aprobación como persona, como hijo o hijo de ellos y de la gracia expiatoria de Cristo. Sé que esto es real. Este proceso es maravilloso y te invito a enfocarte en disfrutarlo a medida que creces de la mano y del lado de ellos. Muchísimas gracias por estar. No olvides dejar tu versículo de poder y nos vemos la siguiente semana. Para eso hizo la expiación, para que Él pudiera decir: no te preocupes, hay tiempo, no hay prisa. Tenemos toda esta vida y todavía 1000 años. Tú tranquilo, por eso es que Él pagó la expiación, porque ahora puede voltearse y decirte: tranquilo, estoy contigo. Y por eso lo hice, para poder ayudarte en este proceso.